Hola, muy buenos días a esta edición matinal de Ciencia Abierta, 1000 científicos, 1000 aulas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio para poder conversar con científicos, científicas, divulgadores y divulgadoras acerca de la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. Esta es una actividad realizada en conjunto por el Par Explora de Arica Parinacota y el Par Explora Región Metropolitana Suroriente, y que está siendo transmitida a través de las redes sociales del Facebook de Explora Arica Parinacota, del Facebook de Región Metropolitana Suroriente, y a ustedes que están aquí mirándonos a través de el canal de Mis Científicos, Mil Aulas de YouTube. Y hoy tenemos en esta edición matinal a un gran invitado que tengo el honor de presentar. Él fue académico e investigador de la Universidad Andrés Bello durante el 2008-2015. Fue director y director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la misma universidad entre el 2015 y el 2017. A partir del 2017 se ha dedicado a la comunicación de la ciencia de manera independiente. Es autor de libros de divulgación como La Ciencia Pop, que la tengo acá, La Ciencia Pop 2, que también está en mi librero. Además ha publicado otros 3 libros de ciencia para público infantil: ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que me hago a veces. ¿Por qué los perros mueven la cola? Y otras preguntas raras que me hago a veces. ¿Y por qué me sigue la luna? Y otras preguntas raras que me hago a veces. Además es anfitrión del podcast La Ciencia Pop, disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y YouTube. Muy buenos días, Gabriel León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Susana? Muchas gracias por la invitación. Un placer. No puedo compartir pantalla, así que me tienen que habilitar la función, por favor, para poder compartir mi pantalla y mostrarles la presentación a esta charla, que básicamente es una invitación a conversar sobre curiosidad. Ahí está. Nos vamos, pues, la curiosidad como motor de la ciencia. Gracias, Susana, de nuevo por la invitación, por la presentación, por supuesto, a todos los que están conectados. Vamos a hablar de ciencia y de curiosidad. Y por eso, primero, vamos a hablar de qué es la ciencia. Una pregunta que rara vez nos hacemos. Tenemos una idea, algo vaga tal vez, nos cuesta definir qué es ciencia. Usualmente se confunde la ciencia con los productos de la ciencia. Y creo que es importante partir por ahí. Y quiero contarles la historia de este dibujo. Creo que es la mejor forma de explicar qué es la ciencia. Ese dibujo que están viendo ustedes ahí fue dibujado en 1610 por un señor que se llamaba Galileo Galilei, astrónomo italiano, uno de los primeros científicos modernos, ¿cierto? Y un día, a principios del siglo XVII, Galileo fabricó un telescopio, él con sus manitos. En esa época uno no podía ir a una tienda y pedir un telescopio porque nadie fabricaba telescopios, así que él se fabricó su propio telescopio, vio un punto en el cielo y apuntó a ese punto en el cielo y dibujó lo que vio. El punto al cielo al que Galileo apuntó era Saturno, y lo que están viendo ustedes es el primer dibujo de Saturno. Si yo les pido a ustedes que dibujen Saturno, es muy poco probable que alguien dibuje eso, que básicamente son 3 círculos, ¿cierto? Es un círculo con 2 círculos más chiquitos a los lados. Es como Mickey Mouse, pero se le cayeron las orejas. Pero así era Saturno en 1610, al menos para Galileo, que fue la primera persona en verlo por un telescopio y dibujarlo. 6 años después, en 1616, Galileo fabricó otro telescopio. Y así como nos sucede a nosotros, ¿cierto? Cuando uno hace algo al principio no le sale tan bien, pero con el tiempo uno va adquiriendo maestría. Bueno, Galileo también, con el tiempo los telescopios le empezaron a quedar mucho mejores. Pulía mejor los lentes, tenía un equipo de mejor calidad. Y en 1616, Galileo volvió a apuntar a Saturno con un telescopio mejor. Y esta vez dibujó esto. En 6 años, Galileo cambió de opinión. Pasó de eso a eso. Pero todavía no es Saturno, ¿cierto? Tiene algo raro ahí. 50 años después, otro astrónomo, el holandés Christian Huygens, en 1660, fabricó un telescopio mejor todavía, volvió a apuntar a Saturno y esta vez dibujó eso. Ahí sí, ¿cierto? Y muy probablemente, si yo les pido a ustedes que dibujen Saturno, van a dibujar algo parecido a eso. No eso y tampoco eso. Pero es interesante porque Saturno en algún momento fue así, después fue así y después fue así.
Ahora, ¿cierto? Hemos mandado naves a Saturno, hemos sacado fotos de muy buena calidad y Saturno es así, ¿cierto? Claro. Ese proceso que lentamente nos permitió ir entendiendo mejor cómo era Saturno, ese proceso se llama ciencia. La ciencia no es eso, tampoco eso, y tampoco eso. No es la conclusión, es el proceso. Esta forma de tratar de entender cómo es la naturaleza y todo lo que hay en ella, ese proceso sistemático, ordenado, riguroso, es lo que se llama ciencia. En el fondo, la ciencia no es una idea, no es la conclusión, no es el producto final, no es saber cosas. La ciencia es una forma de pensar que nos permite entender el universo. Ese proceso complejo es lo que llamamos ciencia. Es súper importante también porque la ciencia o la producción de conocimiento ocurre en todas las áreas. Los sociólogos, por ejemplo, les gusta entender las tensiones sociales, los procesos, cómo se organizan las sociedades, y les hacen preguntas a las sociedades. Tratan de entenderlas. Los biólogos celulares como yo usamos microscopios para entender a las células. Eso es lo que nos interesa. Las preguntas interesantes que tenemos se las hacemos a ese sistema, a las células. Y una geóloga como la que está ahí a la derecha puede tener preguntas interesantes con respecto a las rocas, a la historia geológica del planeta, cómo se formó, cuál ha sido el curso que ha seguido durante el tiempo. En ese sentido también es importante tener en cuenta que la ciencia no tiene que ver con un lugar, con el laboratorio, ni con tener delantal, ni con un instrumento. La ciencia tiene que ver con las preguntas. Cada vez que alguien se hace una pregunta interesante con respecto a cualquier cosa que permita entender ese proceso y por lo tanto generar conocimiento nuevo, ahí hay ciencia. Es súper importante entonces tener eso en cuenta. La ciencia no es la conclusión, no es el último punto al que llegué, es el proceso que me permite ir entendiendo lentamente cómo se construye el conocimiento. Claro. Susana. Gabriel, mira, tenemos acá unas preguntas del público. Claudio Fuentes pregunta, ¿por qué vemos la ciencia tan lejos como si es algo para un grupo selecto de personas? Punto aparte dice, me encantan tus libros. ¿Por qué crees tú que vemos la ciencia tan lejos? La gente. Creo que tiene que ver, y esto es una idea que es compartida por parte de la comunidad de comunicadores científicos, tiene que ver con que usualmente las habilidades comunicacionales de quienes producen conocimiento no se entrenan. Dicho de otra forma, a quienes se entrenan para seguir una carrera científica no les enseñan en paralelo a contar lo que hacen. Claro. Y eso genera una suerte de burbuja. Los científicos hablan entre otros científicos un lenguaje bien especial, y no tanto así con la ciudadanía. Y de hecho, hacia allá voy. Fue una pregunta súper interesante porque justamente voy hacia allá. Y que tiene que ver con cómo emerge esta idea tan distorsionada que tenemos de la ciencia. Y mi hipótesis, al menos, tiene que ver con que parte importante de ese proceso de entender a la ciencia ocurre para todos los que no están dentro del mundo científico a través de eso que están viendo ahí, que son las noticias científicas. Ese es uno de los puentes que existen entre quienes producen conocimiento y quienes están esperando ese conocimiento nuevo, la ciudadanía completa, la sociedad. Y ahí, por ejemplo, hay 4 noticias científicas. Hay una que dice, la NASA descubrió 219 nuevos exoplanetas y entre ellos 10 son similares a la Tierra. Y cuando uno lee esa noticia, lee el titular, lee el cuerpo de la noticia, hay varias cosas que llaman la atención. Y esto se repite en muchas noticias científicas, no en todas, pero en la mayoría. En primer lugar, si uno elimina los nombres que aparecen y uno lee la historia, da la sensación de que ese descubrimiento lo hicieron robots o un algoritmo. No les pasa nada. Como que tienen una misión y la hacen. Es como una especie de Terminator. Van y están determinados a llegar a un lugar y llegan, y en el camino no ocurre nada más. Y lo segundo interesante es que si uno lee esa noticia, da un poco la sensación de que alguien iba caminando por un pasillo en la NASA, se tropezó y se cayó arriba de 219 nuevos exoplanetas. Se los encontró. No cuentan cómo ocurrió eso. Rara vez nos dicen, oye, fueron 3 años de trabajo incesante, y fíjense que durante 1 año y medio fuimos por un camino que nos dimos cuenta que no era, y nos tuvimos que devolver. Y en el camino 2 científicos que estaban en eso se aburrieron y se fueron. Y a otro le pasó una tragedia familiar y lo hizo pensar en... Nada de eso está ahí. Como que sencillamente alguien se sentó en una piedra, pensó 3 días y ¡pum!, aparecieron los planetas. Entonces, nuestra forma de contar la ciencia, tengo la sensación, contribuye a eso,
a esta idea un poco distorsionada. Nos hemos dedicado en ese sentido a mostrar la guinda de la torta, el producto final, la vacuna, la cura de una enfermedad, los exoplanetas. Mostramos solo el producto final en las noticias, pero no mostramos la cocina, po. No mostramos cómo quedó el señor cocinero lleno de harina en la cara, con masa cruda que chorrea por los muros, que hay 2 cocineros llorando en un rincón y 3 tortas quemadas en un horno. Entonces, tenemos que mostrar la historia real, cómo realmente ocurren estos descubrimientos, esa trastienda que usualmente no se muestra, porque de lo contrario, la idea que las personas tienen con respecto a la ciencia se distorsiona y aparece como un camino, una trayectoria lineal. Uno está aquí y quería llegar allá y llegó, y nos muestran todos los rebotes que uno dio en el camino. Entonces, creo que la narrativa es el problema. Tenemos que empezar a contar la ciencia y cómo ocurre y su historia de una forma distinta. Sí, eso es cierto. Mira, acá, con respecto a lo que acabas de decir, Dana Varas nos dice que pasa mucho con los alumnos del colegio, que si no consiguen cierto resultado en un laboratorio, no lo toman como válido, como que no consideran que la frustración y el error es parte del proceso. Y Janino nos pregunta, o sea, a partir de la pregunta de Claudia, dice, ¿por qué tantas personas pensarán que las ciencias son un grupo de verdades absolutas? Y creo que es parte de la respuesta que diste, que es parte de la narrativa. Sí, y se le presenta así, o sea, ven una noticia científica en la tele y siempre dicen, científicos dicen que, como si ser científico le confiriera a esa declaración un cierto grado de validez superior. Y eso es un problema grave, porque ¿qué ocurre? Fíjense, científicos, hace 20 años atrás, científicos dicen que comer huevos es malo. 5 años después, científicos dicen que comer huevos es bueno. 2 años después, científicos dicen que comer huevos es malo. Entonces la gente mira esto y dice, oye, ¿qué onda los científicos? No tienen ni idea, ¿cómo cambian de idea cada rato? Porque se ha presentado la ciencia como la verdad. Y eso es súper importante, la ciencia no es la verdad. La ciencia es un método que tenemos para tratar de entender el mundo. Y en el camino los científicos tienen que ir ajustando sus conclusiones. Es evidente. Es un proceso de refinamiento. Y hay cosas que sabemos súper bien. La NASA tiene un listado con los próximos 5.000 eclipses totales de sol. Fecha, hora y lugar. Maravilloso, porque la mecánica celeste funciona de tal forma, que la entendemos bastante bien, que nos permite anticipar esos fenómenos. Todavía no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con una persona específicamente si yo le doy un medicamento. No tengo idea. Sé que en una población, el 80% de las personas se les quita el dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa con el 20% que no se le quita el dolor de cabeza? No tengo idea. Pero para la mayoría de la población funciona. Eso es ciencia. Entonces tenemos que acostumbrarnos a esos espacios de incertidumbre. La ciencia no es la verdad. Y por otro lado, y teniendo en cuenta el comentario anterior, si a ustedes les gusta a alguien y nunca le preguntan si quiere salir con ustedes, ¿cómo van a saber la respuesta? Tienen que atreverse. Y si les dicen que no, bueno, es una respuesta. Ahora ya saben algo nuevo. Saben que esa persona no quiere salir con ustedes. Es una respuesta que no les gusta, pero es una respuesta. Claro. Y con la ciencia pasa lo mismo. Ustedes pueden tener una hipótesis. Yo creo que este medicamento cura el cáncer. Y la respuesta es no. ¿Es una lata? Es una lata. ¿Pero es una respuesta? Es una respuesta. Sé que no es. Y por lo tanto también generé conocimiento. No es. Puede que no sea conocimiento útil. No era lo que yo quería, pero sigue siendo una respuesta perfectamente válida. Y también tenemos que acostumbrarnos a eso. Claro, o sea, también es una pregunta, o sea, a lo que tú decías, este medicamento no cura el cáncer, pero bueno, por lo menos sabes que para ese lado no va, pero puede tener otros usos. Entonces, esa premisa que acabas de decir de que hay que tener grados de incertidumbre y no ver lo que dicen los científicos como las verdades absolutas, está completamente graficado en las primeras 3 imágenes que nos mostraste sobre Saturno. Claro, exactamente, que demuestran cómo trabaja y opera la ciencia. La verdad es que se nos olvida porque la contamos de manera distinta. Claro. Otro aspecto que contribuye a esta suerte de lejanía, si uno quiere, entre la ciencia y la sociedad, cosa que no ocurre porque la ciencia es parte de la sociedad, no está en otra dimensión, no flota en el aire. Pero ¿por qué tenemos esta sensación de que es tan rara la ciencia? Parte importante tiene que ver con el estereotipo del científico. La típica pregunta, ¿cómo son los científicos? Antiguamente, cuando yo era chico, la respuesta siempre era esta.
¿cierto? Albert Einstein. No, los científicos son todos como Einstein. Señores viejitos de pelo canoso, desordenado, que dicen cosas raras que nadie entiende, son súper inteligentes. Y se generó un estereotipo. La idea del científico, en castellano tiene género la palabra, además, no como en inglés, como researcher, ¿cierto? Claro. Esos estereotipos han ido evolucionando con la cultura popular. Sheldon Cooper, por ejemplo, científico. Me encanta Sheldon. Físico teórico, ¿cierto? Típico científico, hombre muy inteligente, socialmente torpe, de gustos raros, un poco antipático incluso. Y esos estereotipos se van culturalmente masificando hasta que se instalan como una idea. Los científicos son así, a tal punto que si ustedes van a un colegio, por ejemplo, y le piden a las niñas y niños de un quinto básico que dibujen a alguien que hace investigación científica, van a dibujar eso. Hombres viejos, pelados, con lentes, con delantal, que están solos en un laboratorio, que dicen cosas que nadie entiende o que tienen en la mano tubos que tiran humo verde. Es dramático. Sí. No hay gente joven, no hay mujeres, no hay trabajo en el campo, siempre están solos, no hay trabajo en equipo, no tienen pelo. Como que la ciencia hace que a la gente se le caiga el pelo un poco, ¿no? Como que están estresados. Están el estrés, ¿cierto? Se tiran el pelo cuando no encuentran la respuesta. Y es dramático. Porque si uno se mira ahí, yo trato que una niña, por ejemplo, ¿cómo una niña se va a sentir representada por eso? Dice, oye, son puros hombres viejos y pelados, y feos más encima. No, yo no, Sí. no, claramente no correspondo a ese lugar, ¿cierto? No es para mí. O que digan, no, que yo no soy... Claro, ¿viste? No es para mí. No hay nadie como yo, así que claramente no es para mí. Y es tremendo. Y hay que cambiar eso. Ahora, lo interesante es que se puede cambiar. Si ese mismo curso que hizo esos dibujos, ustedes llevan a un sociólogo y una geóloga que hablen con esos niños y niñas, les cuenten lo que hacen, los dibujos cambian. Y aparece la gente joven, el pelo, las mujeres, el trabajo en equipo, el trabajo en el campo, ¿cierto? No en un laboratorio encerrado con delantal. Es difícil romper esos estereotipos. Cada vez que fueron a entrevistarme en el laboratorio, todo el tiempo, me pidieron ponerme delantal y que mirara un tubito a contraluz como si fuera la cura del cáncer, así con cara de, ¿cierto? Con ojitos brillantes. Eso no se hace en un laboratorio, nunca se mira un tubo a contraluz. Y rara vez nos ponemos delantal porque el delantal es para ciertas cosas y los guantes tampoco, pero uno tiene que estar disfraz, porque si no, miren, yo ando con una guayabera roja y es como, oye, ese señor no es científico, ¿cierto? Pues los científicos no son así. Es importante. Y otro estereotipo interesante tiene que ver con algo que se menciona cuando se le pregunta a las personas con respecto a características de los científicos, de su personalidad, por ejemplo, cómo son. Y usualmente se repite que los científicos son súper inteligentes. Pero si le preguntan a investigadoras e investigadores que ellos mismos mencionen alguna característica propia que es relevante para su trabajo, no van a mencionar la inteligencia. No van a mencionar la curiosidad. A mí me encanta entender cómo funciona esto. Soy apasionadamente curioso, como decía Einstein, ¿cierto? Por cierto. Ese es mi gran mérito. Tengo una ardiente curiosidad por saber cómo funcionan los átomos, las rocas, las células, los árboles, las lagartijas, lo que sea, lo que ustedes quieran. Soy una fábrica de preguntas con respecto a este tema y eso me moviliza. Así somos los científicos. Cuando yo tenía 5 años, estaba en el jardín de mi casa, en Santiago, y mi mamá tenía esa planta en el jardín. Yo la miré un día en la mañana, como a mediodía, estaba jugando en el jardín y dije, oye, el tallo de esa planta se parece al apio. Debe ser como el apio. Así que me lo comí. Entré a la casa y le dije a mi mamá, mamá, tengo un problema. Yo no podía hablar porque tenía la lengua hinchada. Tenía la lengua hinchada, estaba rojo, me salía espuma por la boca porque esa planta es venenosa. Y yo no sabía, así que me llevaron al hospital, me retaron, bien retado. Después mis amigos que me vieron salir corriendo me preguntaron qué me había pasado. Yo les dije, mira, esta planta me la comí, no lo hagan porque pasa esto. Y les conté por lo que había pasado. Y varias décadas después me di cuenta que ese había sido mi primer experimento científico. Tuvo de todo. Primero una observación. Yo vi que esa planta se parecía al apio. Luego hice una hipótesis. Si se parece al apio, entonces debe ser comestible. Luego hice un experimento para confirmar la hipótesis. Me comí la planta. Hubo un resultado.
me intoxiqué. Hubo una conclusión, no era comestible. Y yo después, además, difundí los resultados de mi investigación porque le conté a mis amigos. Tuvo de todo. Impulsado sencillamente por la curiosidad de ver algo y decir, oye, qué raro, eso parece apio. Debe ser como el apio, ¿cierto? No lo hagan, por cierto. Porque ya está demostrado, se sabe que esa planta es venenosa. ¿Y cómo se llama esta pero planta? así funciona la... Alocasia, también le dicen alocasia, pero le dicen manto de Eva. Yeah. También le dicen oreja de elefante, por razones evidentes. Es interesante porque eso es lo que impulsa la investigación científica, la observación y la curiosidad. Uno mira algo que le llama la atención, siente curiosidad, se hace una pregunta y trata de contestarla. Pero este ejercicio que se ve tan sencillo tiene una trampa: el cerebro. El cerebro humano es un órgano maravilloso. Nos permite interactuar con el mundo, nos permite tener una idea de lo que está ocurriendo ahí, perdón, dame por favor un segundo, tengo un problema doméstico. Sí, no te preocupes, estamos completamente en vivo, son cosas que suceden al hacer estas transmisiones desde casa. Sí, bueno, como dice Claudio, el libro de Gabriel dice que está dedicado a todos los adultos que tienen preguntas de niño en sus cabezas. Les recordamos que Gabriel tiene varios libros muy interesantes que humanizan la ciencia, y uno de esos es la ciencia pop. Los invito a leerlos, la verdad es que son muy interesantes y se van a dar cuenta de que comer papa verde no es tan inofensivo como algunos piensan, y que es tanto como lo que sucede con el manto de Eva, que nos está comunicando recién en un experimento, el primer experimento que hizo a los 5 años. Así que, pues bueno, tengo que seguir rellenando. Voy a estar atenta a sus preguntas. Alan, voy a decirle tu pregunta a Gabriel cuando terminemos la presentación, porque creo que esa pregunta está muy buena para cierre. ¿Será el perro del libro que ladra? Nos preguntan si era el perro del libro el que ladra. Sí, es que cosas de la pandemia. Es cosas de la pandemia. Por eso. No te preocupes. Bueno, les decía que el problema que tenemos es el cerebro, que en general nosotros apreciamos mucho nuestro cerebro, con justa razón, por cierto. Nos permite interactuar con el mundo, hablar, tener ideas, generar soluciones, pero tiene un problema. El cerebro, perceptualmente hablando, comete un montón de errores. Tenemos sesgos cognitivos y tenemos también sesgos perceptuales. Vemos cosas que no están. Nos equivocamos un montón en eso. Por ejemplo, ahí hay 2 círculos de color naranjo, uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda se ve un poco más pequeño que el de la derecha, ¿cierto? Sí. Eso se llama ilusión óptica y es producido porque el círculo de la izquierda está rodeado de círculos grises grandes y el círculo de la derecha está rodeado por círculos grises pequeños. Entonces, por la proximidad de esos objetos cambia nuestra percepción del tamaño de ese círculo, del naranjo. Pero si ustedes los miden con una regla, y yo mido el de la izquierda y mido el de la derecha, voy a confirmar experimentalmente que ambos círculos son exactamente iguales. Y a pesar de eso, los van a seguir viendo distintos. Van a seguir viendo el de la derecha un poco más grande. Le acaban de confirmar al cerebro que son iguales y el cerebro los va a seguir viendo distintos. Es tremendo. Hay 2 conclusiones importantes de esta lección. La primera es que no podemos confiar en nuestros sentidos. Por eso los científicos miden, pesan. No dicen, no, me tinca que el ratón de la izquierda está un poco más grande. No, pues van y lo pesan y dicen, no, pesan lo mismo. Yo quería creer, como que me dejé llevar por mi sesgo, ¿cierto? No podemos confiar en nuestros sentidos. La segunda lección: cuando se tomen una foto grupal, párense al lado del más feo. Porque así ustedes se van a ver más bonitos por comparación, ¿cierto? Usen la ilusión óptica en su beneficio. Dicho todo eso, en resumen, esta frase de Carl Sagan que describe muy bien, resume muy bien la charla. La ciencia es mucho más que saber cosas. Es una forma de pensar. Es una forma de interrogar a la naturaleza con una fina comprensión de nuestra propensión a los errores. La ciencia no es saber cosas. La ciencia es una forma de pensar. Es una forma de hacerle preguntas al universo para tratar de entender un poco mejor, ir achicando la incertidumbre, dándonos cuenta, además, con mucha humildad, que metemos las patas, que nos equivocamos,
que al principio me funcionaba, pero después ya no. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que Saturno era de una manera y después ya no, porque está incorporado ese error. Las conclusiones científicas no están escritas en piedra. La ciencia no es la verdad. La ciencia es una forma de pensar. Y en ese sentido, la curiosidad infantil es fundamental porque es la que permite generar las preguntas. Las niñas y los niños que contestan cosas pueden saberlas de memoria, se las soplaron, se les ocurrió, fue chiripa, qué sé yo. Pero una niña o un niño que hace una buena pregunta vinculada a su curiosidad con respecto a un fenómeno, nos demuestra que claramente comprendió ese fenómeno, porque fue capaz de generar un espacio nuevo de incertidumbre dentro del conocimiento que yo le entregué. Por eso las preguntas son tan importantes, porque nos permiten además hacer, la curiosidad, perdón, es tan importante porque nos permite hacer muy buenas preguntas. Esa era la presentación. Ahí están algunos de los libros que he publicado para adultos a la izquierda, para niños a la derecha. También mi cuenta de Instagram, para que me sigan ahí, Gabo Tuitero, y de Twitter. Mi correo también, en caso de que me quieran contactar. Y mi último libro, Pandemia, que habla justamente sobre lo que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, te comento de que ya hicimos el experimento de poder medir los círculos que nos acabas de mostrar con la ilusión óptica. Dana Varas nos dice, confirmo, en mi pantalla miden 1 centímetro cada uno. Yo también lo hice y en la mía, bueno, como está en el Zoom, tenía 1.6 centímetros. Y aún así lo seguía viendo pequeños. Pero también me quiero colgar por parte de la última pregunta, o sea, de la última afirmación que nos comentaste, de que hay que tener buenas preguntas, pero también hay formas de responder, porque muchas veces uno responde la pregunta con el dato, pero en vez de decirle al niño, oye, hagamos un experimento, veamos qué pasa con esta cosa. ¿Qué crees tú que cuál podría ser la respuesta? No, yo pienso que podría ser esto. Ah, ya, pero bueno, ¿cómo podemos demostrar eso? Creo que es importante entender varias cosas. La primera es que no necesitamos tener respuesta para todas las preguntas. Eso es lo primero. ¿Ya? Lo segundo, en general, cuando alguien hace una pregunta, es bueno reforzarle, particularmente a los niños, ¿cierto? Oye, qué buena tu pregunta. Bien, que se acostumbre a pensar. En tercer lugar, preguntarle su opinión. ¿Tú qué crees? Claro. ¿Por qué el cielo es azul? No sé, ¿tú qué crees? No, por lo que sea. Si saben o no saben, da lo mismo. Pueden ir contribuyendo, ver la lógica, si tiene sentido, qué sé yo. Y vayan juntos a buscar la respuesta, aunque la sepan, ojo. Porque es tentador cuando uno sabe la respuesta decir, no, por el efecto Rayleigh. Eso no es una respuesta. No. Necesitamos entenderlo, ¿cierto? Entonces, la recomendación es salir juntos a buscar la respuesta, la sepan o no. El desafío más grande cuando uno la sabe, porque la tentación por contestar es fuerte. Pero creo que es importante hacer ese ejercicio, demostrar cómo opera la cabeza de alguien que está buscando una respuesta. Porque yo no tengo una colección con verdades. Si me preguntan algo, yo meto la mano, saco y digo, ahí está. La ciencia entonces es una bolsa con respuestas. No. Tengo que contar cómo se llegó a esa verdad, o cómo se llegó a ese hecho, cómo se llegó a establecer. Porque ahí entiendo el método y digo, como pega acá, no es como que alguien no bajó una nave espacial con todas estas verdades y nos dijo, ahí tienen, humanos, arréglenselas. Claro. Son todos descubrimientos nuestros. Todo ese conocimiento lo produjimos nosotros, en nuestra recolección del aprendizaje de toda nuestra especie. Hay que valorarlo. Por lo tanto, no es como decir, no, ahí está, eso. No, pues hay un método detrás, hay que mostrar ese método. Sí, en eso me recuerda una frase que nos dijo Eric Goles cuando lo entrevistamos en el Festival de la Ciencia, de que a mí me pasa lo mismo que me pasó con él en su libro, de que yo leo tus libros y es como que me estuvieras conversando. Como que, mira, está Gabriel conversándome acerca de la papa, y que la papa puede ser tóxica, hasta media venenosa. Y ahí es el que más me quedó de la ciencia pop, que lo leí hace varios años ya. Pero no es algo de que tú vienes y nos dices, es que espérate, yo sé, y como yo sé, yo te voy a responder. No, tú haces una invitación a que recorramos esto, hagamos preguntas y también humanicemos la ciencia, que la ciencia no está hecha por robots, está hecha por seres humanos que a veces tienen malos días, a veces tienen buenos días, y yo creo que la mayoría de las personas que se dedican a ciencia son personas muy, muy apasionadas por lo que hacen. Tienen una convicción fuerte en
en decir, esto no me va a detener, esta cosa que yo encontré, que yo pensaba que era así, porque todos mis datos me decían y toda mi bibliografía decía que podía ser así, no es un balde de agua fría, pero por lo menos ya descubriste algo de que lo que tú pensabas que podía ser no lo es y que tu experimento te lo dijo. Voy a leer uno de los comentarios acá que nos hizo Alan Sebastián. Muy buenos días, Alan. Dice, ¿cómo democratizar la toma de decisiones en ciencia y tecnología? De forma participativa en la sociedad. La mayoría prioriza publicar artículos en la comunidad reducida. Mi vecina no ingresa, no se mete a Scopus. ¿Cómo ves este proceso de poder democratizar? Porque acá hay como dos cosas. Está democratizar la toma de decisiones en ciencia y tecnología y de forma participativa en la sociedad. O sea, que la sociedad se haga partícipe de esto. Bueno, lo primero es reconectar, si uno quiere, al conocimiento científico con la ciudadanía, que se sienta parte de él, no una cosa ajena que ocurre como en Marte. Y por otro lado, el ministerio tiene parte importante de esa misión, articular la generación de evidencia con la política pública, con la toma de decisiones. La pandemia ciertamente era una oportunidad para hacer eso, ¿cierto? Decir, mira, acá tenemos los expertos que opinan tal cosa. Y ahí uno se empieza a encontrar con que las decisiones no son técnicas siempre, o sí tal vez, pero son más complejas porque no era solo el Ministerio de Ciencia que estaba ahí. Estaba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, están todos los ministerios opinando por su cuenta en el fondo. Y al final lo que sale es una decisión que se toma balanceando todas esas opiniones basadas en evidencia, ¿cierto? Ahí está, mire, esto solo he hecho. Y esa parte es compleja y bastante opaca. Uno no sabe cómo se tomó esa decisión. Pero el primer paso ya está dado, que es tener este conducto, que es el Ministerio de Ciencia, que nos permite conectar la evidencia científica con la política pública. Pero por otro lado, tenemos que ser capaces de transmitir esa información también a la ciudadanía, una ciudadanía informada, una ciudadanía que es capaz de cuestionar a las autoridades cuando se equivocan, cuando toman decisiones poco acertadas. Es valiosa también. Y ciertamente, a mi entender, la ciencia va a tener cada vez más peso, no cuando los políticos se interesen en ella, porque eso va a costar mucho hacerlo, sino que cuando las personas se interesen en la ciencia. Cuando los políticos se den cuenta que a las personas les interesa la ciencia, ellos van a tener que interesarse también, porque ahí están los votos. Entonces, sin abandonar, por supuesto, los políticos, pero creo que es importante también trabajar con las personas. A un político le puede interesar mucho algo, pero si él ve que a la ciudadanía no le importa mucho, decir, ¿sabes qué? Esto no es relevante para mí porque mis votos no vienen por este lado, vienen por hablar de las pensiones, vienen por hablar de la salud, vienen por hablar de, no sé, lo que sea. Y la gente no está hablando de ciencia, por lo tanto, a mí tampoco me interesa. No puedo basar mi discurso en eso. Bueno, claro, hay que trabajar también con la población. Sí, con respecto a eso, recuerdo hace muchos años atrás, cuando trabajaba en el Instituto de Alta Investigación, estaba leyendo una reseña en Nature y hablaba de que los científicos tienen que bajar su vocabulario para conversar con la gente y conversar con los políticos, porque había ahí un recorte presupuestario bastante grande y era como, ¿cómo le decimos a la nación que sus impuestos están bien gastados en ciencia si no entienden lo que tú estás haciendo? Sí. Y va todo en la narrativa, como nos habías dicho. Sí, y fíjate qué interesante eso de bajar, porque si algo baja es porque está arriba. Claro, es como que, ¿por qué? Es horizontal esto, es horizontal. Ocupa sinónimos. Sí, el lenguaje técnico está en todas las áreas. O sea, cuando los abogados hablan entre ellos, yo no entiendo nada, ¿cierto? Sí. Cualquiera que haya leído un fallo judicial se debe haber perdido en la gramática y en el vocabulario. Eso es no se entiende nada. No. Y por lo tanto, el lenguaje técnico es propio de la conversación dentro de cualquier área y no consiste en bajarlo, consiste en explicarlo con lenguaje común. Y eso falta porque no estamos entrenados para eso. Y probablemente tú tomas a cualquier abogado y le pides que te explique el fundamento jurídico de una norma y se va a atrapar porque tiene que explicarle a alguien que no estudió derecho. Entonces tiene que reconstruir un montón de cosas que sin tener un entrenamiento formal en derecho son complejas. Y ese es un desafío. Cierto. Y también se da en ciencia. Entonces, creo que es un dolor de muchas áreas.
Lo que pasa es que consideramos que la ciencia tiene este rol preponderante porque conocemos cuál puede ser el impacto de financiar más la ciencia en el desarrollo del país. Por ejemplo, Claro. le tenemos fe en ese, oye, pero si este puede ser un vehículo al desarrollo, pero gastando tan poco no vamos a poder llegarlo. Claro. Le tenemos fe en ese, oye, pero si este puede ser un vehículo al desarrollo, pero gastando tan poco no vamos a poder llegar ahí, porque el 0,38 no alcanza. ¿Cómo? Y en un país que además tiene otras necesidades. Entonces, es complejo. Bueno, el paso número 1 es explicar bien lo que hacemos, para qué puede llegar a servir, porque es importante conocer el... Imagínate, Chile es líder mundial en astronomía. ¿Para qué diablos sirve estudiar astronomía? ¿Por qué es importante mirar al cielo? ¿Qué ganamos con entender la expansión del universo? ¿Se va a acabar la pobreza en Chile con eso? Usted dice, bueno, no. Pero vamos a hacer una ciudadanía más grande, más informada, culturalmente, donde se valora la pregunta y el conocimiento. Pueden salir cosas útiles de ahí, por supuesto, pero no es la razón por la que uno lo hace. Tiene que ver con darle al país un estatus distinto, donde las personas tienen acceso a hacer preguntas, donde entienden que el país está metido en los grandes desafíos, porque todo el mundo se hace preguntas. Y cualquier persona que haya caminado de noche y haya mirado al cielo, se ha preguntado cosas, de dónde salieron esas estrellas, para dónde van, cómo se mueven, dónde están, y tenemos como especie derecho a contestar esas preguntas. Creo que es importante también hablar de eso. Sí, es importante también el no hacer que la gente deje de hacerse preguntas, porque llega un momento en el que como que está prohibido hacer preguntas. A veces el tiempo de los por qué de los niños es como que, ay, ya empezó con todos esos por qué, y me pregunta todo por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Claro, porque uno siente que debería dar como puras preguntas, puras respuestas, cuando en realidad lo que uno debería hacer es un ejercicio mayor de solicitarle a la persona, acompáñame a buscar la respuesta en equipo. Oye, mira, Gabriel dice, hay 2 personas que te preguntan, o sea, ¿piensas ir de constituyente? Y Alan dice, gracias por tu respuesta, Gabriel, las políticas públicas tienen mucho que decir, y te lanzan como Gabriel constituyente. Lo pensé hasta el día del plebiscito. Yeah. Después del resultado del plebiscito, de ese 80-20, que para mí fue completamente inesperado, cambié de idea. No quiero ser constituyente. ¿Por qué? Y esta es mi opinión, súper personal. En primer lugar, no creo que la ciencia necesite un vocero en la Asamblea Constituyente, en la Comisión Constituyente. Así como importante que haya un arquitecto también, un dentista, un panadero, así como un representante gremial. No creo, de verdad no creo. A no ser que ese científico o científica tenga una historia de vida vinculada a los problemas que gatillan la revolución social de noviembre, que justifique su participación ahí, porque las protestas de noviembre no fueron por la ciencia, eso yo creo que lo tenemos claro, fueron por la desigualdad social, la injusticia social, esta suerte de abandono por parte del rol protector del Estado a las personas, por ahí va un poco el reclamo social. Entonces, sinceramente no creo que la ciencia necesite un vocero, como una suerte de representante gremial dentro de la Asamblea Constituyente, de la Comisión Constituyente. Sí creo que es importante que haya un grupo de científicos de diversas áreas asesorando las discusiones donde se requiere evidencia, que van a ser básicamente todas. Si queremos discutir salud, bueno, hay economistas expertos en salud, hay salubristas expertos en salud pública, hay personas que entienden muy bien la evidencia y pueden orientar esa discusión. Pues bien, tendrán que ir. Y si vamos a discutir de medio ambiente, bueno, habrá alguien experto en cambio climático, en agricultura y agua, en los desafíos urgentes que se nos vienen en los próximos 50 o 100 años. Claro. Y tengo la sensación de que el rol de la ciencia va a ser ese. Acompañar, aportando con evidencia en discusiones que van a ser complejas, pero que deben permitir generar un texto constitucional nuevo que dé cuenta de esas discusiones, usando evidencia evidentemente como soporte, o como parte del soporte. Entonces, mi idea cambió, así como Galileo cambió de idea, yo también cambié de idea. Creo que los espacios son para otro tipo de personas, no para el político tradicional, porque también eso quedó claro, la Comisión Constituyente le ganó en votos a la apruebo, más que la mixta.
Y eso quiere decir que también hay ahí una suerte de mirada al lado con respecto a la política tradicional. No quiero ver, ojalá, ningún político tradicional reciclado, refrito ahí, que está tratando de seguir aferrado a ese espacio de poder que consiguió en algún momento. Quiero ver a gente que esté involucrada en los territorios, en los problemas que tienen años sin solución, que le toca enfrentarse día a día al tipo de problemas que generaron este recorrido que partió en octubre. Entonces, me parece que es interesante no acaparar ese espacio, dejárselo a otros. Eso es mi opinión ahora, pero es mi opinión. Sí, es una opinión que la verdad a mí me agrada mucho, de que ojalá la próxima discusión que tengamos sobre nuestra Carta Fundamental sea basada en evidencia, que la ciencia haga su parte de acompañar a encontrar las respuestas que necesitamos o los caminos que necesitamos para poder tener un mejor Chile, un proyecto país en el que estemos todos involucrados y que todos tengamos algo que decir. Bueno, Gabriel, apreciamos mucho el tiempo que nos has entregado el día de hoy. Les recuerdo a todas las personas que están con nosotros que esta Navidad pueden regalar libros. Hay libros de divulgación muy entretenidos que ha hecho Gabriel. Están en la librería más cercana, vayan. Y también esta era la invitación de este mes, que es un mes en el que estamos todos vueltos locos tratando de regalar algo. Y ¿podrías contarnos, Gabriel, de tus últimos libros que has sacado este año? Que has tenido una productividad en libros de divulgación científica sin igual este año. Sí, pues este año sacamos 2 libros ya, uno para niños y niñas y otro para público adulto y juvenil. Primero en mayo salió ¿Por qué me sigue la luna? Que es un libro basado en esa pregunta eterna que nos hemos hecho todos de chicos cuando uno camina de noche y está en luna llena y oye, la luna me sigue. Papá, mira, me sigue la luna. Bueno, preguntas sobre el entorno, fue muy divertido porque ese libro salió en plena pandemia, cuando nadie podía salir al entorno. Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me mareo cuando voy en auto a veces? Cosas de ese estilo, los espejismos, cualquier cosa que hayan visto en un viaje. Ese libro está plagado de ese tipo de preguntas. Y después sacamos en agosto, septiembre, octubre, salió Pandemia, que es el último libro que les mostré, que es justamente un libro cortito que cuenta la historia de nuestra relación con las enfermedades, con las pandemias, la actual pandemia, evidentemente, y después el desafío futuro que tiene que ver con cómo enfrentamos las próximas pandemias. Esos 2 libros salieron durante este año y estoy trabajando en varios libros más que vienen para el futuro. Así que nada, los encuentran en todas las librerías, también están en formato digital por si les gusta leer en formato digital. Así que nada, eso. Gracias por la invitación y por la recomendación. Sí, muchas gracias. Y la última pregunta dice, ¿tendremos Ciencia Pop 3? Esa es una decisión más bien editorial. Yo material tengo, o sea, de hecho está escrito el Ciencia Pop 3, pero no tengo del todo claro con mi editora si habría interés por un libro así, por un Ciencia Pop 3, viendo que ha evolucionado un poco pero vamos a conversarlo, porque, como digo, está escrito, está a llegar y publicarlo. Así que vamos a analizarlo. Capaz que haya un Ciencia Pop 3. Vamos a conversarlo con la editora. Bueno, ojalá que esta charla le diga a la editora, saquen el Ciencia Pop 3, porque ya está listo y lo estamos esperando todos los Ciencia Pop. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este matinal de Ciencia Abierta, 1000 Científicos, 1000 Aulas, junto a un gran divulgador, Gabriel León. Y nos despedimos hasta nuestra próxima edición, que tendremos a Paloma Núñez con Cuentos con Ciencia para Niños y Niñas, el jueves 17 de diciembre. Así que no me queda más que despedirme, decirle a todos ustedes, contesten la encuesta, porque necesitamos que contesten nuestra encuesta. Necesitamos que nos den su opinión, nos interesa, los leemos, de verdad. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y nos vemos en una próxima edición. Chao, cuídense.